¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta sesión de lo que es la versión 15.3.1 de Compaquí Nóminas. Me presento, soy el contador público Alain Masastre. Yo formo parte del grupo de Taxa Sistemas, en donde, bueno, nosotros nos dedicamos a dedicar a impulsar el crecimiento de lo que son las empresas a través de estos servicios de capacitación que proporcionamos y, bueno, también la digitalización de procesos administrativos, ¿no? Llevamos también ciertas actividades en donde podemos digitalizar lo que es un proceso administrativo dentro de los sistemas de la marca o diferentes sistemas para poder agilizar así el trabajo día a día. También nosotros somos distribuidor certificado de lo que es la marca mexicana Compaqui, la cual es líder a nivel nacional en el desarrollo del software contable administrativo. Sí, como les mencionaba, el tema de hoy va a ser Compaqui Nóminas, novedades, hablando específicamente de esta versión 15.3.1 que fue liberada a finales del mes de diciembre, en donde ya se tenían previstos varios cambios. Entonces ya podíamos estar aplicando esa situación de actualizar nuestro sistema y así estar al corriente con las disposiciones oficiales que estaban en vigente. ¿De acuerdo? Igual les hago la invitación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ahí del lado derecho van a encontrar lo que es la sección de preguntas para que ahí nos puedan plasmar lo que es esa duda y bueno, con mucho gusto las vamos respondiendo. ¿Sí? Vamos a continuar. El tema de hoy, de esta versión, incluye lo que son el tema de vacaciones dignas, el incremento al salario mínimo y la actualización de tablas ISR, así como la actualización de la tabla de IMSS de la cesantía y vejez, que es una cuota patronal, que sabemos que, bueno, esa ya se comienza a aplicar a partir de este ejercicio 2023 con ciertos porcentajes dependiendo al salario base de cotización de lo que es nuestro empleado y que, bueno, estos porcentajes van a ir subiendo conforme al tiempo transcurrido, ¿no? Cada año se van a ir incrementando en un plazo hasta el 2030, en donde ya van a llegar a una nueva base constante. Muy bien, igual vacaciones dignas, vamos a tener en cuenta esa nueva tabla de prestaciones que establece la ley, en donde ya realmente se ve o se visualiza lo que es ese cambio, ¿no? De las famosas vacaciones que estuvo el año pasado ahí pendiente de estarse autorizando, pero que bueno, al día de hoy ya es un hecho, pasando de 6 días del primer año a 12 días de vacaciones por el primer año laborado. También vamos a tener ahí dos supuestos, ya que bueno, como tal, se van a tener dos criterios dentro del sistema de cómo repartir y cómo integrar el salario base de cotización de nuestros empleados, teniendo en cuenta que, bueno, este ejercicio de transición, que prácticamente es el cambio de una como tal de un factor de integración entre 2022 y 2023, pues es necesario identificar cómo nosotros debemos de integrar ese salario, contemplando si son las vacaciones del 2022 o las vacaciones 2023, que prácticamente es a criterio del propio contador o del propio contribuyente, como quiera aplicárselo a sus trabajadores. Vamos a tener ese escenario de vacaciones completas o de vacaciones proporcionales. Uh-huh. Bueno, primero tenemos que el incremento de las vacaciones dignas, ¿no? Como sabemos, en Compaqui, bueno, nos vamos preparando, nos vamos especializando en lo que es la actualización de los sistemas para poder estar al día, poder ejecutar lo que son los procesos como corresponden de acuerdo a la legislación vigente. Por eso es que, bueno, ya se actualiza el sistema y se eh, tiene lo que es el nuevo cálculo de vacaciones que implica lo que es ese aumento de los 12 días de vacaciones, como les estaba comentando, por cada año laborado, ¿no? Ajá. Esto, bueno, como sabemos, este cambio pues va a surgir ahorita, cambios lo que es el 1 de enero 2023, en donde ya pisando este día, pues prácticamente ya comienzan a correr lo que son esos 12 días de vacaciones por cada año laborado a todos nuestros empleados, ¿de acuerdo? Ahí también tenemos varias dudas en donde nos dicen, oye, es que mis empleados que estoy contratando ahorita en enero, pues de ellos no va a haber problema, ¿no?
si lo contrato así el 1 de enero en adelante, pues quiere decir que pues por ley ya tiene lo que son sus 12 días de vacaciones correspondientes. Pero ¿qué pasa con los empleados que obviamente contraté en ejercicios anteriores, ¿no? Ya se llámese 2022, 2021, 2020 o más atrás. Como tal, ellos, bueno, ya vienen con ese esquema de que ya tenían lo que es el derecho a las vacaciones, por lo cual hasta 2022, digamos hasta 31 de diciembre de 2022, pues realmente se le tendría que entregar las vacaciones correspondientes hasta esa fecha. Ya pisando el 1 de enero de 2023, pues ya les correspondería lo que son la parte proporcional que, bueno, ya se ve en lo que es esta Ley Federal del Trabajo con los 12 días correspondientes. O incluso hemos tenido casos de que algunos patrones dicen, mira, yo no quiero meterme tanto conflicto con los empleados, yo no me quiero meter tanto problema de que no le estoy respetando los días de vacaciones, entonces a partir del 1 de enero, si cumple el aniversario, por ejemplo, en febrero o en marzo, pues ya yo le respeto lo que son sus 12 días completos por el hecho de que cumplió ese aniversario dentro de este ejercicio 2023. Entonces, como tal, pues ahí es una opción, es, como les mencionaba, es a criterio propiamente del contribuyente quien va a decidir si quiere entregar esas vacaciones completas independientemente de que haya sido contratado en ejercicios anteriores a 2023 y entregarlo con la nueva tabla, o sacar la proporción y sobre esa proporción también comenzar a cubrir lo que son las cuotas de seguridad social. Porque pues como sabemos, el factor de integración de nuestro salario base de cotización se ve afectado por el número de días de vacaciones que realmente estemos entregando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, resumiendo, tenemos esta nueva tabla, muy importante ya tenerla en cuenta y hacernos esa idea de que, bueno, pues realmente estos van a ser los nuevos factores de integración, contemplando lo que son los nuevos días de vacaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, todavía la mayoría, incluyéndome, pues seguimos con ese efecto, ¿no? De que, voy a contratar a un empleado y nos preguntan, oye, ¿cuánto va a ser el costo de la seguridad social? Y bueno, uno comienza a hacer los cálculos y todavía por rapidez sigue pensando uno en el factor tradicional, ¿no? El 1.0452, ese que incluye lo que son el 25% de los 6 días de vacaciones del primer año, para poder así estimar como cuánto es el salario base, más bien la carga de seguridad social de nuestro empleado. Pero bueno, aquí, como ya es una tabla realmente ya vigente y plasmada en ley, pues ya hay que hacernos a la idea de que el factor cambia, ya hay que irnos aprendiendo este nuevo factor de 1.0493, si quieren más décimas, 0.15, si no, hasta 93 es suficiente, pero bueno, ya estarnos aprendiendo lo que son estos factores por el hecho de que ya es el valor mínimo sobre el cual nosotros vamos a comenzar a determinar lo que son esas cuotas de seguridad social sobre el salario que se integre por este famoso factor, ¿no? Ya como tal, llevábamos más de 30 años con el factor 0.0452, entonces no hay como que va a ser un cambio grande, va a ser un dato que, bueno, sí es necesario tener en mente por ese mismo hecho, ¿no? De que la mayoría nos decíamos, oye, voy a registrar un empleado, así por registrarlo en el IMSS 1.0452 y damos el alta, ¿no? Ahora hay que pensar en el punto 0.493, que es el factor mínimo. Y bueno, obviamente esos factores irán incrementando, irán subiendo por cada año en el que, bueno, nuestro colaborador se encuentre dentro de nuestra empresa prestando lo que es el servicio subordinado. Tenemos para el segundo año un factor de 1.056, el cual pues incluye el 25% de 14 días de vacaciones y junto con los 15 días de aguinaldo. Muy importante también acá. Lo único que cambió fueron lo que son los días de vacaciones, los días de aguinaldo se mantienen, esos no hay ningún cambio, por lo cual aquí no debemos de hacer ninguna modificación, solamente sobre los días de vacaciones y lo mismo para el porcentaje de la prima vacacional, se mantiene igual en el 25%, lo único que cambia pues son los días, pero obviamente al cambiar los días pues cambia el valor de ese 25%,
a nivel ya número, entonces cambia lo que es ese factor, ¿de acuerdo? Tenemos aquí que, bueno, los 2 días irán incrementando dentro de los primeros 5 años laborados, comenzando de 12 y llegando a 20 días, y a partir del sexto año al 10.º año ya subirá 2 días por cada 5 años, como podemos estar viendo. Entonces realmente, pues aquí solamente tener en cuenta ese cambio principal del factor de integración. Muy bien. También, para los que ya están ocupando lo que es nuestro sistema CompAqui, nóminas, hacer mención que, bueno, las tablas de prestaciones, tanto de sindicalizado y confianza, bueno, no fueron editadas o manipuladas al instalar lo que es esa versión 15.3.1 de CompAqui, pues se van a crear valores vigentes a partir del 1 de enero 2023. ¿De acuerdo? Es decir, se actualizan solitas. Si ustedes están ocupando su sistema y en ningún momento editaron lo que son esas tablas de prestaciones, tanto para empleados sindicalizados o para empleados de confianza, si las dejaron tal cual bien en el sistema, pues no se preocupen, esas tablas se actualizan en automático, en vez de ya tener lo que son los 6 días de vacaciones, pues se actualiza a 12 días de manera automática. Si las tablas, como podemos ver acá, de sindicalizado y confianza fueron editadas, a lo mejor ahí nosotros teníamos ciertos beneficios para nuestros trabajadores, en donde no le entregábamos a lo mejor, por ejemplo, los 6 días correspondientes a los de ley y le entregábamos a lo mejor 7, a lo mejor le entregábamos 8 o X días de más a decisión del propio contribuyente. Bueno, en ese caso, pues lo que hace el sistema para no perder ese concentrado, para no perder esa simetría de cuántos días se le estaban entregando de más al empleado, como lo establece o aparte de la ley, pues el sistema crea lo que son unas tablas secundarias, unas tablas, digámoslo así, copia de esas tablas para que no les alteren lo que son esos datos. Por ejemplo, si ustedes habían movido lo que son los días de vacaciones, en vez de tener 6, 8 y 10 y tenían, no sé, 9, 11 y 13, pues esa tabla que editaron, que se alteró dentro del sistema, pues prácticamente queda tal cual fue editada y se crean otras 2 tablas ya con la actualización 15.3.1, es decir, para que no se cambien lo que son los días que ustedes ya vienen entregando de vacaciones como corresponden. Y así su cálculo de lo que es ese factor de integración, pues no se ve afectado con la actualización del sistema. De todas maneras, lo que siempre se recomienda es, una vez que se actualiza el sistema a esta versión, analizarlo, irnos a la sección que ahorita vamos a ingresar al sistema para que vean en dónde se encuentran esas tablas, le den una repasada, verifiquen que no haya sufrido cambios lo que es su tabla preferente y bueno, así puedan seguir calculando lo que es su salario base de cotización, esa integración como corresponde, ¿de acuerdo? Pero eso solamente para aquellos que, bueno, hayan alterado en su momento lo que es ese número de días de vacaciones, el porcentaje de la prima o en su caso los días de aguinaldo. Para la compañera Angélica nos dice que cada aniversario hay que hacer la modificación de salario por el factor de integración, ya cambia por el aumento. Sí, de hecho eso no es a cuestión de esta reforma, compañera Angélica, eso se tenía que hacer ya desde los años anteriores. Recordemos, por cada aniversario laboral, pues obviamente el empleado tiene derecho a más vacaciones y por el hecho de tener más vacaciones, pues su factor de integración aumenta, porque ya el 25% de esas vacaciones a las que tiene derecho va aumentando poquito. Son centavos como tal, va aumentando unos 4 o 5 centavos realmente, pero pues sí se tiene que estar haciendo. Hemos tenido el caso de que han llegado aquí clientes que el seguro los detecta y dice, ¿sabes qué? Veo que sí registraste a tus empleados, sí los tienes cotizando, pero lo registraste hace 4 años, pero no has ido actualizando cada año lo que es ese salario base de cotización, sino que siempre lo has mantenido con el constante, ¿no? Entonces, como que se les ha cerrado al seguro diciendo, oye, ¿y a poco no le entregas más vacaciones? No, no aumenta ese 25%. Y es en donde surgen esas diferencias y comienzan a hacer sus revisiones, lo que es la parte del seguro social. Al final, pues te van a hacer el cobro de las cuotas, te van a decir, en un SUA actualiza lo que es ese salario base de cotización
determina las diferencias con los pagos que ya hiciste y pues paga ese efecto, ¿no? Pero sí, como te comento, compañera Angélica, cada año independientemente de las vacaciones que entregues, cada año tú ya tenías que estar presentando el incremento del salario base de cotización de tus empleados, prácticamente por cada aniversario laboral. Por eso también el sistema incluye esa herramienta que ahorita vamos a ocupar para que, bueno, vean cómo se puede ejecutar ese incremento, cómo se puede llevar a cabo eh, esa modificación de salario base de cotización. Ujú. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, vamos a ver aquí si no tenemos alguna otra pregunta. Ok, igual veo que me van confirmando que si se escucha correctamente, les agradezco. Entonces, continuamos. También, como les digo, dentro del sistema vamos a tener dos vertientes para poder determinar lo que es el salario base de cotización de nuestros empleados. Esto va a ser a criterio propiamente del contribuyente. ¿Cómo quiere integrar el salario? Partiendo de cómo quiere repartir las vacaciones. ¿Quiere repartir vacaciones correspondientes en este periodo de transición, tanto las de 2022 como las de 2023, o quiere repartir ya con ley completa, ¿no? Se le llama vacaciones completas por el hecho de que no quiere separar lo que son las vacaciones por ejercicio, sino dice en el ejercicio en el que tú cumplas el aniversario y si fue en 2023, que bueno, obviamente todos vamos a cumplir un año en este ejercicio, pues te respeto la tabla de 2023 independientemente que te contraten en ejercicios anteriores, es a criterio. Ujú. Para la compañera Mari Carmen nos dice, el salario mínimo IMSS lo da en automático. Sí, efectivamente lo da en automático, compañera. Mari Carmen, es una observación, un buen comentario, solamente que recuerda, si lo tienes con salario mínimo del ejercicio inmediato anterior, por ejemplo, lo contrataste en julio 2022, y lo registraste con el mínimo ante el IMSS, obviamente el IMSS te lo actualiza a los 207.44 por el factor de integración, pero si lo contrataste de hace 3, 4 años, por ahí 2020 supongamos, y lo sigues manteniendo con el mínimo, el IMSS te lo va a actualizar igual al 207.44 por el factor de integración, pero no te va a conservar, no te va a indicar que ya tiene, por ejemplo, ahí, desde 2020, 21, 22, ya tiene lo que son 10 días de vacaciones, es decir, 25% de 10 días, ya incrementa el factor de integración, ya no es el mismo. Entonces, el IMSS siempre te toma lo mínimo, lo más bajo. Entonces, debes de tener en cuenta que ese factor de integración pues cambia cada año. Entonces, aunque sea el mínimo, pues tú determina el factor y hace el movimiento afiliatorio ante el IPSE. ¿De acuerdo? Pero sí, es un muy buen comentario, compañera Mari Carmen, gracias. Igual el SUA, también el SUA te lo actualiza sin problema, cambias de periodo de diciembre a enero, si actualizas el SUA con fecha 1 de enero el salario mínimo, pues ya en la cédula ya te lo actualiza en automático. Ujú. Para la compañera Yereli, ¿con qué fecha debía generar la modificación salario con el factor de integración que le corresponde por años cumplidos? Pues en el año en que lo cumplió, ¿no? El mismo ejemplo que te menciono, lo contratamos el 7 de octubre 2022. El 7 de octubre de 2023, obviamente ya tiene más derecho a vacaciones, la prima de vacacional aumenta, por lo cual el factor de integración aumenta, haces la modificación ese 7 de octubre y envías al ITSE esa modificación con 7 de octubre, porque es el momento en que cumplió el aniversario laboral. Y ahorita, se da el esquema, se da el ejemplo de que hubo un cambio en los salarios mínimos, entonces todos tuvimos que haber hecho incrementos a partir del 1 de enero 2023, ya incrementando aquellos que tuviéramos con un salario mínimo o con un importe menor al 207.44 de jornada diaria. Ujú. Muy bien. Entonces, como les digo, en el sistema va a haber dos vertientes de cómo nosotros queremos repartir las vacaciones y obviamente cómo integrar el salario base de cotización. Vamos a tener la versión de criterio días completo o la versión para el criterio de días proporcionales. Y esto, bueno, va, bueno, va a afectar lo que es el CARDEX de vacaciones de nuestro empleado y va a afectar ese factor de integración. Vamos a ver estos dos ejemplos. Es el mismo empleado, obviamente, para poder ver qué conviene o qué
decisión podemos tomar para poder así aplicarla en nuestros sistemas. Tenemos que un empleado se registró el 3 de julio 2022. Entonces, si nosotros ocupamos lo que es el criterio de días completos, cuando cumpla su aniversario, pues a nosotros no nos interesa repartir las vacaciones conforme a 2022 o 2023. Solamente nosotros decimos, la tarifa o la tabla vigente al momento del aniversario laboral es la de 2023, pues tomamos los días de 2023 y sobre ese actualizamos el factor de integración y repartimos las vacaciones conforme a esa tabla. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que acá llega a un factor de 1.0493, ese factor mínimo que les hacía mención. Caso contrario, en donde a lo mejor tenemos el patrón o el contribuyente dice, no, yo quiero entregar las vacaciones como corresponde, o sea, los días que elaboraste 2022, te entrego los días que corresponden a tus 6, 8 o 10 días de 2022 y todo lo que elaboraste de 2023, pues ya te corresponden a lo mejor los 12, 14 o 15, 16 días, pues te entrego solo los proporcionales a esos días de 2023 para poder así tener un factor de integración diferente. Vamos a ver el ejemplo, vamos a ver cómo se determinan estos dos factores para que ustedes vean cuál es lo que les convence más, ¿de acuerdo? Para la compañera Adriana nos dice que ella tiene un trabajador con salario mínimo, pero con antigüedad 2 años, ok. El IMSS lo actualiza al mínimo 2000, pero yo tengo que hacer su modificación con factor que le toca. También tengo que hacer la modificación de enero. Yo te recomiendo que sí, porque como mencionas, ¿no? Si viene con el salario mínimo, compañera Adriana, ahorita el IMSS, el ITSE, te lo va a actualizar con fecha 1 de enero. Bueno, más bien se va a esperar estos 5 días hábiles para hacer la modificación. Si no detecta que tú enviaste la modificación salarial, pues en solito te lo va a actualizar para poder determinar las cuotas de enero, ¿no? Pero eso, bueno, ya en febrero lo estarás viendo. Si no haces esa modificación, pues más bien si dejas que el IMSS la haga, pues no te va a contemplar ese factor o esa antigüedad de 2 años. Solamente te lo va a actualizar al 207.44 por el factor directo de 1.0493, que es el mínimo. Pero como llevas ya 2 años de antigüedad, ya tiene más derecho a vacaciones, entonces te recomiendo que hagas tú el movimiento, incluso lo puedes hacer con fecha 1 de enero para que no haya problema y ya todo el mes lo estés pagando como corresponde con el nuevo factor, ya contemplando lo que son esos 2 años de antigüedad. ¿De acuerdo? Vamos a pasar aquí a un Excel para que veamos estos ejemplos que les menciono. Muy bien. Tenemos, como les digo, dos vertientes dentro del sistema. La vertiente de vacaciones completas y vacaciones proporcionales. Vacaciones completas tenemos el escenario que mencionábamos. Tenemos a un trabajador que ingresa el 3 de julio 2022, pero pues el 1 de enero 2023 nosotros vamos a hacer su modificación, porque a lo mejor lo teníamos con el salario mínimo o con cualquier salario, pero queremos ver el factor de integración que realmente le corresponde por el hecho de tener nuevas vacaciones. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues ver realmente los periodos trabajados o el periodo que realmente ha prestado el servicio. Tiene una antigüedad obviamente de 0 años, todavía no ha cumplido el año por el hecho de contratarse en julio 2022, entonces a enero 2023 todavía no hace un año, pero ya laboró 182 días, solamente como un dato informativo. El aguinaldo, como les menciono, se mantiene, ese no ha tenido ningún cambio. Dividimos los 15 días de aguinaldo entre los 365 para tener así el aguinaldo diario. Lo mismo con vacaciones de ley. Las vacaciones de ley, como les digo, son vacaciones completas. Aquí no hace mención a que si te registré o te inscribí en un ejercicio anterior, sino en el propio ejercicio en el que yo te voy a hacer la modificación, tomo los días a los que tienes derecho, independientemente de la fecha de ingreso, entonces sobre eso te determino ese factor, que prácticamente como no ha hecho ningún año, pues de acuerdo a nuestras tablas 2023, el primer año pues le corresponde a 12 días de vacaciones. Entonces, le damos acá 12 días de vacaciones diarias entre 365 y así ya tengo el factor diario. Multiplico este valor de vacación diaria por el 25%, que recordamos que la prima no se ha modificado, no ha sufrido cambios, entonces nos da una prima vacacional diaria de 0.0082. A la unidad le sumo
el aguinaldo diario de 0,411, le sumo la prima vacacional diaria de 0,082 y me da un factor de 1.0493. Y sobre este factor, yo tendría que comenzar a cubrir las cuotas a partir del 1 de enero 2023. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha ya tiene derecho a sus 12 días de vacaciones. Es decir, yo patrón, yo contribuyente, le estoy entregando y le estoy haciendo valer al empleado sus 12 días de vacaciones, por lo cual también debe de cubrir la parte correspondiente a su prima vacacional. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer escenario, es el, digamos, lo más fácil, es el genérico, que igual se podría recomendar para evitar tener conflictos con los empleados, pero bueno, ya sería a criterio de lo que es el propio patrón. Vacaciones completas. Y bueno, ya supongamos que yo aquí tengo un salario diario de, no sé, 208 pesos, que es un poco arriba del mínimo, por el factor de integración, que es el 10493. ¿Ok? Y tenemos salario diario integrado o salario base de cotización correspondiente al 218.26 pesos. Y así es como nosotros podríamos hacer el envío de nuestro movimiento afilatorio ante el ITSE con fecha 1 de enero 2023. ¿De acuerdo? Este es la primera vertiente, la primera situación que podemos aplicar. Después tenemos el escenario de vacaciones proporcionales. Aquí lo que vamos a tener que hacer es sacar el periodo laborado al 31 de diciembre de 2022 y después del 1 de enero 2023, acá es 2023, al día del aniversario laboral de nuestro empleado. Es decir, para que sepamos cuántos días de vacaciones le corresponden en este ejercicio 2023 por el hecho de que, bueno, realmente no laboró todo ese ejercicio, solamente le corresponden de sus días de 2023, pues la parte que efectivamente fueron laborados. ¿De acuerdo? Es el mismo empleado, fecha de ingreso 3 de julio 2022, fecha de cálculo, como les digo, primero vamos a determinar los días al 31 de diciembre 2022. Obviamente aquí vamos a ver la parte de la antigüedad. No ha cumplido ningún año en este periodo, solamente nos dice que trabajó 182 días, es decir, del 3 de julio al 31 de diciembre trabajó 182 días 2022 y 2023, es decir, del 1 de enero 2023 hasta el 3 de julio 2023, pues laboró lo que son 183 días, dándonos así los 365 días del año. El aguinaldo, bueno, no hay ningún problema, ese se sigue manteniendo. Los 15 días de aguinaldo entre los 365 para nos darnos el aguinaldo diario. Ahora vamos a determinar las vacaciones por cada año. En 2022, como no ha cumplido ningún ejercicio completo, pues solamente tiene derecho a 6 días de vacaciones, de acuerdo a la tabla anterior, ¿no? Primer año, 6 días de vacaciones. Entonces, los 6 días de vacaciones los dividimos entre los 365 y los multiplicamos ese resultado por los días laborados, quiere decir que este trabajador hasta el 31 de diciembre, él tenía derecho a disfrutar 2.9918 días de vacaciones por el hecho de laborar todo este periodo, esos 182 días. Y para el 2023 sí le voy a entregar sus 12 días, pero no completos, solamente los que le corresponden, es decir, los proporcionales que le tocan a partir del 1 de enero hasta su aniversario laboral. Cabe recalcar que después de este primer aniversario laboral 2023 en adelante, ahí sí ya no tiene que haber nada de proporción, ahí sí ya son los días que establece la ley, ¿no? Por ejemplo, ahorita que llegue a lo que es julio 2023, pues ya va a cumplir el año y después ya estaría en el rango número 2. Es decir, nuestro trabajador ya estaría en este renglón. Entonces ahí sí yo ya le tengo que entregar 14 días sin problema y ya tengo que actualizar el factor a este salario, ¿no? Al 1.0507. ¿Por qué? Porque ya es el que le corresponde por ley. Ya no tengo que sacar la proporción de 2022 o 2023, sino ya son los que le tocan de acuerdo a la nueva
tabla. Por eso solamente es ahorita en este ejercicio en donde se puede llevar a cabo este efecto. Entonces, tengo los 12 días de vacaciones que le corresponden al trabajador por comenzar a laborar el primer año. Vacaciones diarias, divido los 12 días entre los 365 y nos dice que de los 12 solamente tiene derecho a 6.0164 días. Si sumo lo que son esos días de vacaciones, me da un total de vacaciones de 9 días, .01. Como tal, no le estoy entregando los 12 completos, y sí le estoy también entregando los 6, pero solamente la parte proporcional, que sumados dan los 9. Caso contrario aquí, que entregábamos los 12 completos. Ya que le entregué los 9 días a los que va a tener derecho en este 2023, pues le saco el 25%, que es la prima vacacional de estas vacaciones, y la divido entre los 365. Aquí 25% entre 365. Y ahora sí, sacamos nuestro factor de integración. Tengo acá que es la unidad, que es el salario diario. Tengo el aguinaldo que se mantiene, 0.0411. Y la prima vacacional diaria, que es 0.0062, lo cual nos da una suma de un factor de 0.0473, que si nosotros hacemos ese mismo efecto de ocuparlo, por ejemplo, aquí tenemos salario diario de 208, el mismo caso, nuestro factor, que es 1.0473, pues ya tenemos un salario diario integrado correspondiente a 217.83. Como podemos ver, pues baja casi la unidad. Vamos a ver realmente la diferencia. Ahí está, son 43 centavos, pero sobre esos 43 centavos por todos los días del periodo y de todos los días del ejercicio, pues sí genera una diferencia en las cuotas de seguridad social. Para la compañera Nayeli nos dice, pero si se entregan 9 días, ¿qué pasa con los 3 restantes? Se pierden. ¿Por qué? Porque realmente acá tú como patrón estás tomando el criterio de que sí respetas los 12 días de vacaciones, pero no los va a disfrutar completos. ¿Por qué? Porque en la ley federal de trabajo, en donde comienza a tener derecho a los 12 días, solamente trabajó 183 días de los 365 en los que tiene derecho a 12. Entonces sacas la parte proporcional, que en este caso son 6. Los otros 3 se quedan perdidos. Por eso, como te digo, podría llegar a conflictos, podría llegar a malos entendidos con lo que es el trabajador, porque el trabajador, y más con la información o luego a veces con la mala asesoría que tienen de algunas otras partes, pues ellos exigen lo que son sus 12 días completos, ¿no? Pero pues se les puede explicar, se les puede hacer ver que, bueno, los 12 días sí son por el primer año laborado, pero teniendo en cuenta que esa ley comenzó a partir del 1 de enero, es decir, él en esta ley, en los 12 días, solamente es como si es como si tú lo hubieses contratado el 1 de enero. Y el 1 de enero comenzó a tener derecho 12 días, es decir, solamente laboró 183 de esos 12 días. De los 365 para tener los 12, por eso nada más entregas estos, 6.01, y acá sí le entregas lo que le corresponde, los días de vacaciones que van de acuerdo a la tabla anterior. Eh, Se podrían usar, igual compañera Nayeli, igual se recomienda que ya los hubieran disfrutado, pero de todas maneras solamente es un cálculo. Si todavía no los entregas, también ahí se ha tomado el criterio con diferentes patrones diciendo, oye, le debes vacaciones a tus trabajadores al 1 de enero 2023, pues esas vacaciones que les debes, que no ha disfrutado el empleado, se respetan, se dejan, no se actualizan. Ojo, ahí hay que tener cuidado. Si yo le debo 5 días de vacaciones por a lo mejor el primer año, pues se quedan en 5 días a partir del 1 de enero. No se deben de actualizar a 8, no se deben de actualizar a 9, ¿no? Eso es porque están calculados o están pendientes de acuerdo a la tabla anterior. El hecho de que le damos vacaciones, pues no sería correcto actualizarles esos pendientes, esas vacaciones que no han disfrutado de igual manera. Nayeli nos dice, al final solo se cubren 9 del 2023. Exactamente. Ujú.
Sí, como te digo, es como si lo hubieses contratado en enero 2023 hasta julio 2023 y dices, oye, pues de los 12 días solamente elaboraste 283 y esos son los que te toca. Después, ahora sí, a partir del 4 de julio 2023 al 3 de julio 2024, ahí sí ya le tocan sus 14 días completos y ahí sí ya no hay manera de decirle, oye, son proporcionales, ¿no? Ahí sí ya la tabla es muy clara y dice segundo año, 14 días y ahí ya le debes de entregar sus 14 días completos. Pero, repito, esto es a criterio, esto es a decisión tanto del patrón, del contador, del contribuyente, que bueno, él va a tomar la decisión sobre cómo repartir las vacaciones. Hay patrones que dicen, mira, yo no quiero tener conflictos, entrega vacaciones completas. Si cumplen años, así sea la primera semana de enero, sobre la primera semana de enero, dale sus 12 días y vamos. Y nos vamos con ese efecto. Hay otros patrones que son más exactos y dicen, no, pues solamente son los que corresponden del propio ejercicio, que es este caso de vacaciones proporcionales. ¿Sí? Para el compañero Ripson, los salarios integrados a reportar deben ser proporcionales, como te menciono a ti. Es tu criterio como lo quieras manejar. Por eso el sistema está abierto a las dos vertientes. ¿Quieres entregarlos proporcionales? Adelante, aquí está el cálculo. ¿Quieres entregarlos completos? Sin ningún problema, igual aquí está el cálculo. Ahí esa decisión. Nosotros hemos manejado las vacaciones completas para evitar conflictos, para evitar problemas con lo que es tanto la autoridad y con la parte de nuestra colaboradores, ¿no? Por el efecto de que ellos, bueno, ya están pensando, ya están organizando lo que son sus 12 días, entonces para evitar problemas, pues nos vamos con este escenario y sobre esa nueva tabla entregamos y actualizamos nuestros salarios diarios, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, a lo mejor sueno insistente en esa situación, pero es la intención del sistema, es la intención de estos cálculos, que ustedes tomen ese criterio de cómo quieren repartir sus vacaciones. Ujú. Ok, para el compañero Jonathan, de hecho, se recomienda que los trabajadores pues vayan disfrutando sus vacaciones cada año, ¿no? De evitar estarlas atrasando o posponiendo como tal, este, si ya tiene derecho a lo que son sus 12 días, pues organízalo en 2 o 3 periodos para que así vayas disminuyendo esos días de vacaciones y bueno, al trabajador no se le vayan acumulando, porque si no, al final de 2, 3 años, pues se va a tener ese efecto de que bueno, ya lo vas a deber un montón de días y pues el pago va a ser un poco excesivo, un poco alto y bueno, también la parte de lo que es el ISR. Ujú. Muy bien, entonces es así como se hacen esos dos cálculos, vacaciones proporcionales y completas. Igual aquí están las dos tablas, ya tabla 2023 y tabla 2022, que prácticamente son los cambios, ¿no? En la tabla 2022 teníamos que los primeros 4 años iba a ir incrementando lo que son 2 días de vacaciones y después del quinto a lo que es el noveno año, pues ya iba a ir aumentando igual 2 días, pero por cada 5 años laborados. Cambia a estas vacaciones dignas y son los primeros como tal 5 días, perdón, 5 años en donde va incrementando por cada año 2 días de vacaciones y a partir del sexto año al 10.º año, pues ya va a ir incrementando lo que son 2 días por cada 5 años. Como tal, viene cada una con sus factores de integración, solamente el que nos interesa de primer momento es este valor 1.0492 que corresponde al factor de integración de un nuevo empleado que llegue a partir del 1 de enero 2023 en adelante. Ya todos esos nuevos empleados que lleguen en este ejercicio ya tendrán este factor como mínimo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es así como llegábamos a esos 9.01 días y al factor 1.0473. Muy bien. Vamos a pasar a salarios mínimos. Como tal, aquí no hay mucha diferencia, no hay un cambio tan grande dentro del sistema, solamente pues el sistema nos da la seguridad de que este salario se va a actualizar en automático. Dentro de nuestras tablas de lo que son
tablas de la empresa, en la tabla salarios mínimo, vamos a encontrar en el último renglón que se actualiza en automático, ya teniendo el valor de la fecha 1 de enero 2023 con el salario 207.44, zona B 207.44 y zona C para aquellos que tienen trabajadores en la zona fronteriza de 312.41 pesos, ¿de acuerdo? Como tal, estas se actualizan solas, las podemos editar de todas maneras, no hay ningún conflicto, incluso si ustedes antes de actualizar ya habían creado lo que es ese renglón, porque se puede hacer, pues sin ningún problema, el sistema verifica que ya exista esa fecha y bueno, si ya estaban registrados, pues los va a conservar. Como tal, no sustituye, no modifica a un renglón que previamente ya haya sido registrado, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar con este efecto. Igual les hago aquí un breve recordatorio antes de pasar a otros temas que tenemos preparados, que ya están liberadas lo que son estas últimas versiones, principalmente de lo que es el sistema de nóminas, que es el que estamos viendo ahorita. Ya fue liberado el 29 de diciembre, entonces prácticamente el día de hoy, 6 de enero, pues ya comienzan o ya pueden actualizar lo que es ese sistema para poder así tener todas esas ventajas que estamos tocando en este momento. Contabilidad igual ya fue actualizado, igual que XML en línea, versión, factura electrónica, comercial Star y comercial Premium. Son las versiones más recientes para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan actualizar sus sistemas, para que no se vayan atrasando, no se vayan quedando con los nuevos cambios que van surgiendo a través de la legislación vigente. Muy bien, también eh, in- les hacemos esta promoción, esa invitación a, bueno, aquellos que ya tengan lo que es el sistema de CompaKey, ya sea contabilidad, factura electrónica, comercial, nóminas, el programa que ustedes ya cuenten, pues nosotros le hacemos ese descuento para aquellos que vayan a renovar o que vayan a adquirir también lo que es una licencia de CompaKey. La promoción va en el 25% de descuento en la instalación, ¿no? A veces instalar el sistema, pues es un poco complicado. A veces llegan unas pantallas en donde dices, oye, ¿y aquí qué opción le doy? O qué dato es el que debo de introducir o me pide un usuario, una contraseña. Entonces, a veces eso hace que no podamos instalarlo como corresponde y no poder aprovechar al 100% lo que son las herramientas de este sistema. Entonces, con base a esa situación, pues nosotros les hacemos esta oferta de un 25% en el servicio previamente de instalación, para que así no tengan conflicto con poder instalar lo que es su sistema o renovarlo según sea el caso, ¿no? Para la compañera Dulce, claro, nosotros ahorita nos comunicamos contigo, compañera Dulce María, para que te podamos proporcionar más información sobre lo que es el sistema. Igual, no sé sobre qué sistema estés interesada para que te podamos mandar información. De todas maneras, ahorita nos comunicamos contigo. También tenemos aquí, para lo que, bueno, para aquellos que no son usuarios de CompaKey, a lo mejor tienen un sistema o un software de alguna competencia, pues nosotros les hacemos la invitación a que se pasen a nosotros, que nos acompañen en lo que es esta marca y puedan obtener desde un 40 hasta un 50% de descuento en esa portabilidad, ¿no? Solamente basta con que nos indiquen, oye, yo tengo tal sistema, nos demuestren que sí tienen esa licencia a su nombre y que quieren cambiar a lo que es la marca CompaKey, pues nosotros les podemos ofrecer ese por ciento de descuento del 50 o 40% según sea ciertos criterios. Uh -huh. También para aquellos que están interesados principalmente en lo que es el sector de electrónico, el sector digital y sobre todo en la parte de la nube, es decir, esa famosa red en donde se va almacenando todo electrónicamente, pues tenemos estos sistemas de Contabiliza, Personia y Vende, que prácticamente es un contabilidad, un sistema de nóminas y un sistema de facturación electrónica. Solamente que estos, en vez de ser un sistema de escritorio, es decir, tenerlo instalado en mi PC, en mi laptop, lo tengo en la nube, puedo acceder desde varios dispositivos y puedo comenzar a hacer los procesos, puedo hacer mis movimientos en la nube. Es
más fácil, es más accesible. Entonces, pues realmente son innovaciones que tiene la marca y que, bueno, para aquellos que están en ese sector de decir, oye, a mí me gusta tenerlo todo y a donde voy quiero tener esa información a la mano, pues a través de estos sistemas lo pueden hacer. Si quieren adquirir 2 sistemas de estos 3, pues les podemos ofrecer un 20% de descuento, o si van a adquirir lo que son los 3 sistemas, pues se les otorga un 25% de descuento al momento de adquirir esas 3 o 2 licencias según corresponda. Muy bien, solamente era como una parte de recordatorio y bueno, vamos a seguir viendo lo que es esta versión 15.3.1. Tenemos también la actualización de las tablas de ISR. Como sabemos, bueno, de acuerdo al anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal para este 2023, el 27 de diciembre de 2022, bueno, fueron publicadas esas nuevas tarifas para lo que es la retención y el pago de, ahora sí que el pago provisional mensual sobre el impuesto de la renta. Esta es la tabla mensual como tal. El sistema también ya nos hace esa ventaja, nos da ese beneficio de actualizar en automático lo que es esa tarifa para que, bueno, nosotros no tengamos que estar cambiando renglón por renglón para que así, bueno, sea más rápido esa retención dentro de nuestro sistema de nóminas. ¿De acuerdo? Y bueno, también ya como estamos en el ejercicio 2023, pues ya es como tal una obligación para los patrones llevar a cabo lo que es la retención de la cuota de cesantía y vejez para aquellos, bueno, trabajadores que pues realmente nosotros tenemos que estar aportándole a este ramo del seguro. Como tal, el 16 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el decreto en el que se reforman lo que son la ley del seguro social y la ley del sistema de ahorro, y en el artículo 168 nos dice que en cuestión del ramo de la cesantía en edad avanzada y vejez, pues los patrones están obligados a cubrir lo que corresponde de esta cuota de cesantía, edad avanzada y vejez, pues un porcentaje dependiendo a lo que es el salario base de cotización del trabajador, teniendo esta primera tabla. Como tal, nos menciona que si el trabajador gana un salario mínimo, pues se debe de pagar de cuota de cesantía en edad avanzada y vejez el 3.15% de salario mínimo por parte del patrón. Si gana de 1.01 salario mínimo a 1.50 UMA, pues la cuota debe ser de 4.20%. Si es de 1.51 a 2 UMA, ya es de 6.55, de 2 a 2.50, de 7.96, de 2.51 a 3, 8.90 y de 3.01 a 3.50, de 9.57, así como de 3.51 a 4 UMAS, 10.08 y 4.01 UMAS en adelante, que prácticamente es de 4.01 a 25 UMAS, como lo establece el artículo 28 de la ley del Seguro Social, que ningún trabajador podrá cotizar con más de 25 UMAS, pues prácticamente se pagará una cuota de 11.88%. Como tal, estos porcentajes, estas cuotas, son a las que quiere llegar el Seguro Social, pero pues no va a llegar de manera directa, es decir, no las va a aplicar de un ejercicio a otro de manera inmediata, sino que las va a ir actualizando, va a ser de una manera, digámoslo, secuencial, en donde a partir de justamente este ejercicio 2023, pues ya comienza a aplicarse lo que son esos nuevos factores. Tenemos que para este año 2023 los factores son de 3.15, 3.28, 57, 75, 3.86, 3.95, 4.01 y 4.24. Y estos van a ir incrementando de manera gradual cada ejercicio para 2024, 25, 26, 27, 28, 29 y hasta el 2030, pues ya se van a llegar a los porcentajes, a las cuotas que establece ese artículo 168 de la Ley del Seguro Social. Y bueno, ahí ya veremos qué sucede al momento de llegar a este año 2030, si esas cuotas y estos porcentajes se mantendrán o saldrá algún igual decreto en donde mencionen que pues estos podrían cambiarse. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema ya viene preparado con esta situación
para poder así comenzar a calcular lo que es este efecto de cómo estar pagando y generando lo que es la cuota para el patrón de cesantía y vejez. Ujú. Ok, para la compañera Silvia nos hace una pregunta, muy buena pregunta. Nos dice que ha escuchado que en la actualización de las tablas de ISR a los trabajadores de salario mínimo les sale un ISR a cargo. Esto se debe porque la tabla de subsidio no ha sido actualizada. Es correcto, que prácticamente es ese efecto, ¿no? Obviamente el salario mínimo pues aumentó de 172.73 me parece, subió a 207.44. Entonces, eso multiplicado por los días del periodo, pues obviamente significa un ingreso mayor. Como es un ingreso mayor, pues el ISR aumenta. Pero como no hubo cambio en lo que es la tabla de subsidio para el empleo, pues prácticamente el subsidio se sigue manteniendo y todos aquellos que tengan trabajadores o tengamos trabajadores con salario mínimo, pues la tabla de subsidio no alcanza, es decir, esos importes con los que está ganando no son lo suficientemente bajos para poderles entregar un subsidio para el empleo y comienza la retención del impuesto sobre la renta. Pero es por ese efecto meramente. Muy bien. Retomando esta parte de la cuestión de la cuota de cesantía y vejez, pues como tal, aquí tenemos un grado de ambigüedad como tal, no, a lo mejor no se estaba planeando tenerlo de esta manera, pero bueno, con los valores actuales, con los valores reales, pues podemos denotar que existe una incongruencia en ciertos renglones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que el primer renglón, pues no hay conflicto. Si nosotros tenemos a un trabajador con el salario mínimo, pues sí le entregamos el 3.15% y generamos la cuota correspondiente. Pero, ¿qué pasa en el segundo renglón? Nos dice acá el segundo renglón que el trabajador debe de ganar entre un 1.01 salario mínimo y 1.50 UMA. Si nosotros hacemos ese cálculo, pues es incongruente. ¿Por qué? Porque el salario mínimo ahorita es de 207.44. Si lo multiplico por 1.01, nos da 209.51. Y si yo multiplico, vamos aquí a sacar otra calculadora, si multiplico la UMA, que es de 96.22, porque sigue vigente hasta que se publique la nueva UMA en el mes de febrero, pues como tal vamos a seguir respetando esta de 2022. 96.22 por 1.50, tengo que la UMA es 1.44 y aquí es en donde lleva esa congruencia. ¿Cómo un trabajador puede ganar en un rango mínimo de 209.51 y un rango máximo de 144? Es decir, son cantidades completamente al revés, ¿no? Es incongruente tener este rango porque pues realmente sobre este no podemos aplicar. Lo mismo pasa con el tercer renglón, el 1.50 y 1 de la UMA termina siendo el mismo efecto. Entonces, sobre esa situación, la marca se da cuenta y toma estos criterios. Como tal, nos dice que en el primer renglón se va a considerar desde cero, es decir, si ganas desde cero hasta X valor que va a ser un salario mínimo. ¿De acuerdo? El segundo criterio es que el tercer renglón se omite ya que en los salarios inferiores caen en el primer renglón por ese mismo efecto que les mencionaba. Como era un cálculo que no llevaba congruencia, pues prácticamente todos regresaban al primer renglón. ¿De acuerdo? Como tal, no había esa posibilidad de decir, oye, si mi trabajador gana, por ejemplo, aquí vamos a ver nuestras calculadoras, si mi trabajador gana a lo mejor 180 o 208 pesos, pues realmente yo como sé a cuál le debo de aplicar, porque pues realmente está fuera de esos efectos. Inclusive, si yo aquí multiplico a dos sumas, vamos a hacer el escenario, 96.22 por dos sumas, sigue siendo bajo, es decir, aquí no le puedo aplicar si yo tengo un salario diario de 208, sigue bajo este esquema. Vamos a multiplicarlo ahora por
tres sumas, ahí está, ya está un poco más elevado. Vamos a poner 96.22 por 2.50, ahí está, 240. A lo mejor el trabajador que gana 208 pesos diarios podría estar en este renglón de 2.01 a 2.50 UMAS por el hecho de ganar 208 pesos, pero también el efecto de que acá dice 1.01 también significa que gana 200, como tal, gana más de ese salario mínimo. Entonces, podría llegarse a tener esa incongruencia de no saber qué porcentaje aplicar. Por eso la marca toma este criterio de eliminar lo que es ese tercer renglón. También para evitar separaciones, teníamos ahí el conflicto de que me parece, de un trabajador que podría ganar, por ejemplo, 209 pesos, cuando se multiplicaba por como tal, el factor acá de 201, 250, 251, 3, 301 y 350, como tal, son cantidades muy cerradas en donde las décimas se brincan valores. A lo mejor, por ejemplo, tenemos en el tercer renglón 208.80, ejemplo, y en el cuarto renglón tenemos 209.20. Es decir, esos 40 centavos de diferencia entre ambos renglones quedan a la deriva, no tienen porcentaje. Entonces, si de casualidad teníamos a un empleado que tenía ese salario exactamente, pues realmente no le podríamos aplicar lo que es un porcentaje porque no está dentro de esos rangos. Para evitar ese conflicto, pues la marca dice, mejor vamos a considerar 5 decimales dentro de esos altos para que sea un poco más exacto lo que son los centavos y poder ajustar a la mayoría de todos los empleados de acuerdo a su salario dentro de estos parámetros. Y bueno, en resumen, hace lo que es la tabla de IMSS, cesantía y vejez, teniendo solamente lo que son 6 renglones y tomando solamente el importe inicial. Aquí no le interesa a la tabla saber cuál es el salario elevado, sino que toma como criterio el importe inicial. Acá multiplica el salario mínimo desde 0 hasta el salario mínimo. Acá, después de ese salario mínimo hasta el 1.01 en adelante, va a ser el renglón 2 con el porcentaje 3,281. Después de 2.51, que son las sumas, ya comienza con 3.88. Hasta este renglón de 2.51 es donde comienza a considerarse. ¿Por qué? Porque estos de 1.51 a 2.50, que son UMAS nada más, terminan siendo menores al salario mínimo. Entonces, no sabes a cuál le vas a aplicar de todos estos factores. Por eso es que esos renglones se eliminan y comienza a partir del 2.51. ¿De acuerdo? Y así, bueno, ya teniendo estos valores, pues ya sabes congruentemente si tienes un trabajador, por ejemplo, con 242 pesos, ya lo integras en este efecto, en el renglón 3, porque dices que gana más de 241, pero menos de 289. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces solamente fue una actualización en la tabla en este esquema, ya teniendo el valor de ese salario mínimo. Vamos a pasar rápido al sistema, nada más para ver en dónde están esos campos que vimos en las láminas. Primero nos vamos a ir aquí a la selección de empresas y luego en el catálogo de la empresa. En catálogo de la empresa vamos a encontrar en la pestaña general esta situación de días vacaciones y vamos a tener estos dos escenarios. Días, reforma, entrada en vigor o días proporcionales, que partiendo de acá prácticamente son estos dos escenarios que yo les mencionaba. Vacaciones completas o vacaciones proporcionales. Entonces, dependiendo a ustedes cómo quieren entregar esas vacaciones y cómo quieren hacer el factor de integración, pues tendrán que seleccionar una de las dos opciones. Por default viene reforma entrada en vigor, es decir, vacaciones completas, pero repito, es su decisión si dejan esa configuración o la cambian. Muy bien. Después, el otro cambio que se tenía es acá en tablas de la empresa y verificar que se tenga el salario mínimo en esta tabla de salarios mínimos actualizado. Aquí lo podemos ver, 1 de enero 2023, 207.44, 207.44 y para la zona fronteriza, 312.41. Muy bien.
La UMA, bueno, la UMA se va a actualizar a partir del 1 de febrero de 2023, todavía no está publicada, por lo cual pues todavía no la podemos actualizar. Otra tabla muy importante, como les mencionaba, era la tabla de IMSS, cesantía y vejez para el patrón, que ya viene actualizada. Aquí, por ejemplo, aquí yo puedo ver la tabla que apliqué para el 2022, que todavía no estaba vigente llevar a cabo este cálculo, pero bueno, el sistema lo tiene solamente como dato informativa. Tenemos aquí 1 de enero de 2023, ahora sí, ya tiene los valores correspondientes. Tanto para la zona general como para la zona fronteriza. Tenemos tablas de ISR vigentes, igual como se menciona, se actualiza lo que es nuestro ISR. Igual, para el caso de aquellos que le hayan movido, yo de hecho la estuve moviendo, estuve haciendo ahí unos cálculos como tal, entonces le moví para que aquellos que no, más bien le hayan cambiado su tabla y quieran actualizarla de manera rápida, pues pueden ocupar esta opción de quinto renglón. Por ejemplo, acá yo me puedo ir a mi lámina de las tarifas. Aquí la tengo. Aquí está. Muy bien, el quinto renglón tenemos que son 12,935,83. 12,985,33. Ok. 12,935,83. Muy bien. Esta opción de quinto renglón, lo único que hace es tomar el valor como tal de ese quinto renglón y poderlo aplicar de manera rápida a lo que es la tabla. Le damos a aplicar y se me actualiza toda la tabla. Nos da un importe de 375,975. Ahí está. Muy bien. Como tal, la del subsidio de empleo, ya nos hicieron favor de verificar ese dato, no ha tenido cambios, se sigue manteniendo, la mensual es exactamente la misma y el mismo efecto con la tabla de ISR anual, que igual la tenía acá, si no me equivoco, aquí lo tengo, el quinto renglón, aquí está, hacemos mismo procedimiento, le damos aplicar. Ahí está. Y se actualiza lo que es nuestra tabla. Solamente le damos guardar. Pero bueno, como tal, igual yo, como les dije, hice unos cambios en lo que es en esa tabla. Por eso es que ahorita no aparece actualizada, pero ustedes sin ningún problema les tiene que aparecer, actualizada como corresponde. El compañero Tomás nos dice que tu colaborador cumple 10 años. Con la tabla anterior le tocan 16 días. Ok, acá. 10 años, efectivamente tocan 16 días. Pues para tu nuevo colaborador, más bien para el colaborador, pero con la nueva tabla, le tocan 22 días. Ahí es como tú tienes que decidir, ¿le quieres entregar acá 22 días y este va a ser su nuevo factor de integración? ¿O le quieres proporcionar esos días? Acá le quieres poner sus 16 días y acá sus 22 días, conteniendo así este nuevo factor. Es a decisión tuya. Pero ahí es como tú le quieres entregar las vacaciones. ¿Le vas a entregar las 22 días de vacaciones completos o los 7 días de los 16 en diciembre? Bueno, aquí obviamente tendrías que poner las fechas que corresponden o los 11 días de 2023, o sea, repartidos. Como tal, aquí no le entregas los 22, solamente le entregas 11 y aquí no le entregas 16, le entregas 7. Obviamente, como te digo, partiendo de las fechas reales y con el salario real, ¿no? Este nada más es un ejemplo, pero aquí previamente ya te podrías tener o ver a cuánto llegaría esos factores de integración. Muy bien. Correcto. Muy bien, seguimos en el sistema. Y también lo que son tablas de prestaciones. La tabla de prestaciones, como les mencionaba al inicio, si ustedes habían alterado, si habían modificado lo que son esas tablas, pues prácticamente, por ejemplo, aquí yo había creado una de directivo
que prácticamente era la misma de ley, tenía las mismas vacaciones, solamente que la había creado como para identificar a los trabajadores, el segmento. Como tal, esta no es una tabla propia del sistema, me la deja intacta, como podemos ver, tengo los 6 días de vacaciones, 8, 10, 12, y lo que son las tablas de confianza y sindicalizado, así como la nueva tabla de ley, ya quedan actualizadas. Prácticamente es en ese esquema, como les digo, si habían alterado una, pues esa que crearon se deja tal cual y las demás se actualizan de acuerdo a la nueva tabla vigente de vacaciones, con los 12 días correspondientes. Muy bien, para aquellos que, bueno, cómo llevar a cabo el proceso de el aniversario laboral, por ejemplo, vamos a ver aquí de nuestro catálogo de empleados. Este fue en agosto, vamos a ver acá, octubre, abril y julio. Ok, vamos a cambiarle al primero, al D1. Vamos a ponerle que su aniversario sea otro ejercicio. Vamos a ponerle aquí que sea el 18, el 12 de diciembre 2020. Guardar. No es como ejemplo. Para poder calcular ese efecto, o sea, una cosa es hacerlo en Excel, como ya lo hicimos aquí, pero otra es hacerlo en el sistema. Lo podemos hacer a través de esta opción de IMSS Infonavit, proceso de modificación de salario base cotización, parte variable, parte fija por aniversario laboral. Prácticamente lo que hace es ese efecto, ¿no? De determinar cuál es el aniversario de nuestro trabajador. Nos va a abrir lo que es una hoja de Excel, le vamos a dar cambiar parámetros, noviembre, diciembre, ahí está. Y le damos a aceptar. Igual esa hoja funciona para aquellos que manejan lo que son salarios variables o salarios mixtos, que bueno, es otro efecto, es otro tema que bueno, se puede ir explicando, pero necesitamos un poco más de tiempo sobre esa situación, ¿no? De cómo calcular salarios variables y salarios mixtos de nuestros trabajadores. Pero para aniversario laboral, ustedes lo pueden ocupar sin ningún problema. Vamos a verificar acá esa información. Ahí está. Y por ejemplo aquí, de mi trabajador, me indica que él se contrató, le moví la fecha, ¿no? 12 de diciembre de 2020. La última modificación, a lo mejor yo hice la modificación el 1 de agosto de 2022, donde yo registré un salario base de cotización de 188.14, pero de acuerdo a la tabla de vacaciones y de acuerdo a la antigüedad, le corresponde un salario base de 189.37 y lo puedo aplicar a partir del 1 de enero o aquí yo le doy la fecha en donde yo quiero aplicar ese cambio. Incluso el sistema me arroja si es necesario actualizar o no actualizar lo que es ese salario base de cotización. Solamente basta con corroborar estos datos. Igual pueden hacer un cálculo como el que vimos en este ejemplo para poder así saber que realmente el salario es el que se está actualizando correctamente. Muy bien, pues esos son los cambios dentro de nuestro sistema CompaKey Nóminas. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario al respecto. Igual, cualquier situación, cualquier duda o comentario que tengan sobre a lo mejor los sistemas, sobre algún costo o diferentes talleres que igual nosotros vamos impartiendo, pues con mucho gusto les podemos brindar información o si nos pueden regalar un mensajito, una llamada o un correo electrónico a estos medios de contacto, pues se los vamos a agradecer mucho, pues para poder seguir en comunicación con ustedes. Nos vamos a ver nuestra sección de preguntas para ver si hay algún comentario.
Ok, muchas gracias también a ti, Karen, por tu tiempo, igual por este efecto, ¿no? Estamos para servirles y bueno, parece que no hay preguntas, entonces pues no me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo que nos brindaron esta mañana y bueno, que se la pasen excelente esta tarde y bueno, que tengan un también excelente fin de semana. Nos estamos saludando, hasta la próxima.